recojan el dinero de las ofrendas que la gente lleva al templo, sean ofrendas obligatorias o voluntarias. Tomen todo ese dinero y úsenlo para las reparaciones del templo. ¿Qué hizo Joás en el templo? Pero algo triste, ¿cómo murió? Vamos a descubrirlo juntos en Segunda de Reyes, capítulo 12. Qué gusto saludarte esta mañana. No te canses de compartir, no te canses de invitar a otras personas, aquellos a los que tú amas, a sumarse al estudio de la Biblia. Verás que la obra del Espíritu Santo se va a realizar y de alguna manera se van a interesar en acercarse a Cristo Jesús. Así que no te canses. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bien triste por cómo termina, pero muy emocionante y muy optimista en la forma como comienza. Dice que Joás reinó 40 años, uno de los reinos más largos que están registrados. Joás, el rey de ayer, el que nació el que creció en el templo, el que fue entronizado a los 7 años. Bueno, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice el versículo 2. Es una forma hermosa de decir que un rey entró con el único deseo de obedecer a Dios, con el deseo de alabar a Dios y de hacer un reino bueno, un reino que reflejara los principios que están en Levíticos, principalmente en Deuteronomios. En la segunda parte, versículo 2, dice que todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Acuérdate, este es el sumo sacerdote, es su tío político, es esposo de su tía carnal, que era hermana de su papá. Este sumo sacerdote lo dirigió. Sin embargo, el versículo se traduce de dos formas. A mí me parece que la segunda me parece que es la mejor. La primera forma dicen que Joás fue un rey bueno toda su vida. Así se traduce en varias versiones, que fue un buen rey toda su vida porque fue instruido por el sacerdote. Pero la segunda manera deja claro que solo fue un buen rey mientras vivió el sacerdote Joiada, mientras vivió y mientras lo dirigió. Y como termina esta historia, me parece que esa traducción es mejor. Se entiende, se considera que este sacerdote vivió por lo menos los primeros 30 años del reinado de Joás y los últimos 10 pues ya había muerto. Así que, aunque fue bueno, este rey solamente lo hizo mientras vivió este sacerdote. Y mis amigos, esta es una de las verdades más esenciales de la vida. Qué bueno que tú seas un buen consejero para tus hijos. Si no lo eres, pídele sabiduría a Dios. Y la verdad que hay que reconocer que muchos de nosotros no somos buenos dando consejos. No somos buenos para instruir. Es más, lo que quiero decir es que muchas veces como padres transmitimos nuestros temores, nuestros miedos, nuestros prejuicios. Muchas veces nosotros transmitimos a nuestros hijos nuestra visión negativa de la vida. Muchas veces estamos mal nosotros. Y creo que a estas alturas de la vida y a estas alturas del estudio de la Biblia, nadie se debe de ofender por eso, porque estamos delante de Dios y estamos estudiando la Biblia. Pero vamos a considerar que tú y yo tratamos de ser los mejores consejeros. Mira, con todo, tenemos que entender que nuestros hijos, a final de cuentas, van a tomar sus decisiones. Y no tenemos por qué culparnos, no tenemos por qué martirizarnos delante de Dios. Mientras vivamos, hagamos lo mejor. Aunque, vuelvo a repetir, a veces tenemos defectos. Pero por otro lado, qué bueno es tener buenos consejeros. Ojalá y tú los tengas. Ojalá y te confíes con alguien. Busca a alguien en el que tú veas que tiene no solamente inteligencia, sino la sabiduría de Dios. Una persona temerosa de Dios, y ábrele tu corazón. Déjate sentir vulnerable. Déjate sentir tal como tú eres, como tú te sientes. De tal forma que haya otra persona que te pueda ayudar. Y que si no te sabe decir nada, pueda por lo menos poner su hombro para ayudarte a desahogarte de lo que tú estás sintiendo. Eso fue el rey sacerdote Joiada para este rey Joás. Mientras él estuvo, lo dirigió y este rey se dejó guiar. Sin embargo, como vamos a ver esta historia al final, no fue toda la vida. El versículo 3 nos deja una pregunta muy importante. ¿Por qué si el rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, por qué no quitaron los lugares altos donde el pueblo sacrificaba y quemaba incienso?
Hay que entender a qué se refiere con estos lugares. Mire, tanto en el norte y en el sur, en los reinos de Judá e Israel, había dos tipos de cultos. El primero era los que eran totalmente abiertos a dioses paganos, a Baal, a Astoret y todos los demás. Esos cultos eran totalmente idolátricos, totalmente paganos. En muchos se hacían cosas terribles sexuales como orgías, prostitución, hombres, mujeres, eran unas cosas terribles. Pero había otro tipo de cultos donde, aunque, por ejemplo, en el norte ponían becerros de oro, pero ellos en su creencia estaban adorando a Jehová, solamente que a través de esos, en este caso, ídolos. También en Judá sucedía en varios lugares algo parecido. Ellos sacrificaban, quemaban incienso en lugares altos, pero ellos desde su concepto como si fuera Jehová. Entonces, por eso muchos se les hacía complicado hacer una diferencia. Por supuesto que el pacto, la palabra, los libros de Deuteronomio, Levíticos, todo eso lo dejaba claro que eso era incorrecto. Pero saben amigos, muchas veces nosotros corremos esos riesgos, que a veces hacemos cosas que parecen buenas, pero que no son correctas delante de Dios. Adoramos a Jehová, pero de una forma que nos enseñaron nuestros padres o nos cuesta quitar, porque las relacionamos con el amor o el cariño que nuestros padres nos tenían. Y no es que estemos juzgando, pero por ejemplo, en muchos lugares se acostumbra, por ejemplo, los altares a los muertos. Y hay mucha gente que sabe que eso es incorrecto, pero como se los enseñaron sus padres, como tienen ese cariño de decir es que viene mi abuelita, mi abuelito, que yo tanto amé, que yo tanto quise, revolvemos lo sentimental con lo que realmente significa adorar a Dios. Entonces, les digo, a veces juzgamos, pero deberíamos evaluarnos también nosotros. Bien, el versículo 4 dice que Joás comenzó una obra en el templo. ¿Y quién más que Joás, que creció allí, le tenía un cariño especial por el templo? Sin embargo, en la primera forma que empezó a trabajar se refleja su inmadurez. Dice que versículo número 4, que les dijo a los sacerdotes: 3 tipos de ofrendas ustedes reciben. Versículo 4, lo que el pueblo ha dedicado o ha consagrado a Jehová. A veces son animales, a veces una promesa que hizo, traen esa ofrenda. En segundo lugar, había como un tipo de impuesto que cobraba el templo a todas las personas cada año. Era una ofrenda de rescate, se llamaba. Lo estoy leyendo en el versículo número 4. Eso se cobraba, eso lo habíamos visto, no recuerdo si en Éxodo, en Levítico, pero ahí no lo explicó. Así que a todos se les cobraba me parece que es un ciclo. A todos, ricos, pobres, a todos se les cobraba. Y la tercera tipo de ofrenda que llegaban eran las ofrendas voluntarias, lo que cada persona iba y quería dar de ofrenda. Bueno, esas ofrendas, esos 3 tipos de ofrendas, el rey dijo: ¿saben qué? Vamos a reconstruir el templo. ¿Por qué el templo estaba dañado? En primer lugar, estaba dañado porque la reina Talía había saqueado un poco el templo para construir el templo de Baal. Y por otro lado, también el templo ya tenía bastantes años y no, pues como se había dejado de adorar así bien a Jehová, pues el templo ya estaba deteriorado. Así que dijo: sacerdotes, estas 3 tipos de ofrendas, ustedes no las van a recibir más, úsenlas para reparar el templo. Sin embargo, los sacerdotes no les pareció ni una muy buena idea, porque se ve que lo hicieron de mala gana y no hicieron nada. Es más, el versículo 6 dice que hasta el año 23 que el rey llevaba gobernando, pues se dio cuenta que el templo seguía igual, que no había pasado nada, y entonces los llamó y les dice en el versículo 7, ¿qué está pasando? ¿Por qué no reparan el templo? Y entonces él, ya un poco más maduro, se dio cuenta que pues estos no estaban usando el dinero como era correctamente. Amigos, los sacerdotes, fíjate qué interesante, las personas que deberían estar más interesadas en el templo no lo estaban. ¿Por qué? Pues porque su corazón pues no estaba lleno del Espíritu Santo, no estaba con Jehová. Y por eso te digo, es que a veces somos buenos para criticar, pero también nosotros como cristianos ahora, que sabemos
que debemos dedicar tiempo a Dios para servirle, que debemos dedicar a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, que debemos dedicar tiempo para Dios en nuestra devoción personal. No lo hacemos. No lo hacemos, en muchas ocasiones no lo hacemos y nos cuesta hacerlo. Y se supone que nosotros, siendo los cristianos y que llevamos tiempo conociendo a Dios, y no hacemos algunas cosas que deberíamos hacer. Así que estos sacerdotes pues tampoco ni le dedicaron tiempo ni lo quisieron hacer. Así que más adelante, el versículo número 8, desde el 7 y 8, el rey dice, ¿saben qué? Ustedes no van a estar más a cargo de esto porque no han hecho nada. Y entonces el sumo sacerdote, Joiada, que para ese tiempo ya era muy anciano, que de hecho vivió bastante, me parece que 130 años, anótalo porque más adelante lo vamos a ver. Este sumo sacerdote toma un arca, la pone justo en la entrada donde pasan las personas para llevar sus ofrendas, y ahí lo pone y dice, ¿saben qué? Esto es para el templo. Y entonces empieza a recolectar y también se les dijo a los sacerdotes, no más van a recibir ofrendas, todo se va a juntar de este lado. Y el versículo 10 dice que se puso un secretario del rey. Esta es una función, no es solamente así un secretario, es ¿cómo te puedo decir? Es un nombramiento. Un secretario del rey muchas veces era el que contaba los botines de la guerra. Así que era una persona administradora, una persona que sabía bien de los números, y el sumo sacerdote. Ellos dos se hicieron cargo y pusieron a otros a estar al frente de la obra. Y solamente así, con una buena administración y una buena supervisión, y quitaron a los sacerdotes, entonces se levantó y se puso a reconstruir el templo, a darle el mantenimiento. Y tú sabes que a veces darle mantenimiento a un lugar cuesta más que hacerlo de nuevo. Eso lo hicieron. Ellos pagaban, y fíjate que algo muy hermoso, dice que estos hombres eran tan leales y tan honestos que no se les pidieron cuentas. ¿Por qué? Porque se estaba viendo el trabajo que estaban haciendo y porque eran dignos de confianza. El versículo 13 dice que no se invirtió en nada más que tazones, que trompetas. No. Solo en el templo. Es decir, se enfocaron en que el templo quedara bien. Y mis amigos, qué privilegio tenemos cuando podemos participar en dar ofrendas para reconstruir, para construir un templo. Es la casa de Dios. Es un lugar en el que tú literalmente puedes decir, yo quiero que este lugar de adoración que se le dice casa de Dios sea un lugar especial. Y tú tienes la posibilidad que de tu tiempo, tu esfuerzo, de donde viene el dinero, tú puedas dar algo y puedas decir, lo entregué para que la casa del Señor, dice el versículo 14, mira, te lo leo, dice, porque lo daban a los que hacían a la obra y él reparaba la casa de Jehová. Si tú tienes un día el privilegio de hacerlo, hazlo, da y di, yo quiero dar esto, quiero de mi esfuerzo, de mi entrega, quiero dar estos recursos para que se haga mejor la casa de Jehová. Y si tú no vas a alguna iglesia todavía, acércate a alguna y ve y di si tú puedes colaborar para que la casa de Jehová pueda lucir mejor. Bueno, se hizo, y el versículo 16 todavía se le hizo una provisión para los sacerdotes para que pues tuvieran de qué vivir, pero básicamente la obra se terminó. Más adelante nos vamos a dar cuenta que había detalles que hacer, pero se hizo. Mis amigos, no termina bien la historia. En Crónicas nos va a dar más información, pero básicamente esos últimos 10 años que el rey Joás vivió, se apartó completamente de Jehová. Completamente de Jehová. Es más, en Crónicas vamos a ver cómo, bien triste, ojo lo que vamos a escuchar, que Joás, el hijo de su tío, básicamente era su primo, lo va a matar porque lo viene a reprender y él no está de acuerdo, y va a acabar con la vida de este hijo de un sacerdote. Y algo también muy importante es que cuando vino a ser atacado por Siria, no buscó a Jehová, sino trató de defenderse dándole un botín de guerra. Le mandó riquezas al rey de Siria, a Hazael, para quitarse este problema. No buscó a Jehová. Por haber hecho eso, se van a levantar sus siervos, versículo 19 al 21, sus siervos, los de confianza de él, se van a levantar, van a conspirar y lo van a matar. Y en su lugar va a venir a reinar su hijo. Un detalle bien interesante es que no lo enterraron en las tumbas de los reyes,
Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en la tumba de los reyes. Es decir, murió con el desprecio. Mis amigos, muchos comenzamos bien, pero no permanecemos. Dejamos de seguir los consejos de Dios para seguir nuestros propios consejos. Aférrate a Dios hasta el último de tus días. No te desanimes, no te canses. Sigue aferrado a Cristo Jesús. Por más que el mundo se tambalee, por más que estés pasando un momento muy, muy difícil, va a pasar. Tu Padre está allí. No dejes a Dios, no dejes a tu Padre Celestial, porque es lo único que te ha sostenido hasta este momento. No lo dejes a estas alturas de la vida. Por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sea el dolor, va a pasar. Termina el último suspiro de tu vida al lado de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Quédate con nosotros toda nuestra vida. En Jesús. Amén.